Muy buenos días, gloria a Dios, cielos abiertos para todos los amigos, hermanos de la fe que se encuentran en sintonía en esta su emisora, Bellavista Estéreo. Agradecido una vez más con el Padre de las Luces, nuestro Padre Celestial, por permitirnos tener un día más de vida. Gracias le damos al Señor por este espacio, por esta emisora, por el director Jairo, por su amada esposa, por su familia. Gracias por estas ondas sonoras que nos permiten compartir, impartir la preciosa palabra de Dios. Porque esto es lo más importante, glorificar el nombre del Padre, de su Santo Hijo y su Santo Espíritu que se encuentra en este lugar. En esta preciosa mañana tengo el gusto de tener a mi hermana de la fe, mi hermana Adriana España, hija preciosa del pastor Edgar España, Banderas de Victoria, la congregación donde tengo la dicha, la fortuna de estar allá, ser partícipe de esta hermosa obra, Banderas de Victoria, y hoy ella nos está acompañando con un poderoso testimonio. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, bendecida, honrada Amén. de poder estar esta mañana aquí compartiendo este bello espacio dedicado para exaltar el nombre de Dios, así que muchas gracias por la invitación. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, es un placer tenerte aquí, Adriana. Bueno, ya estaba en mi corazón, como está en mi corazón tener toda la congregación. Así es. Sabemos que el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Y hoy al Señor le plació tenerte aquí, porque esto hace parte de la voluntad de Dios, que sea el Amén. Señor glorificándose a través de sus hijos, a través de sus siervos, en cada palabra, en cada testimonio. Sé que tienes muchos testimonios, Adriana, pero... Sí, bastantes. Exactamente, entonces, bueno, vamos rapidito porque el tiempo... Nos apremia. Sí, tremendamente. Bueno, antes de comenzar el testimonio, al final, queridos amigos, queridos hermanos, tenemos 3 obsequios para 3 hermosas madres, como hace 8 días lo dije, con el pastor Juan, que estuvo también dando poderoso testimonio. 3 obsequios que tenemos aquí, y esto lo vamos a hacer en el final del programa. Hay 3 preguntas, los que estuvieron en sintonía saben qué preguntas son. Aquí tenemos algo muy hermoso, que me encanta de todas, el tiempo de Dios es perfecto. Así que esto lo vamos a dar al final del testimonio. Así que arrancamos, Adriana. Bueno, no, de antemano darle gracias a Dios, exaltar su nombre y enviarles un gran saludo, un cordial abrazo a toda esa audiencia que está conectada en esta mañana, especialmente a las mujeres que son madres. Estamos en el fin de semana. Amén. Que comercialmente se celebra, pero sabemos que el Día de las Madres son todos los días, y que sea Dios proveyendo en gran manera a sus hogares y dándole mayor salud en abundancia. Y bueno, creo que son tantas cosas que uno dice a veces, bueno, ¿por dónde empiezo? Creo que lo más bonito es comenzar diciendo que nací en un hogar cristiano, pues obviamente estando ya más grandecita, tipo adolescente, fue que pues mis papás pasaron a ser pastores. Pero sí nací en ese evangelio, en ese hogar cristiano donde siempre escuché la palabra de Dios. Y ciertamente nosotros los hijos de creyentes, y más aún cuando hay responsabilidades ministeriales, somos retados, somos confrontados y somos probados ciertamente en nuestra fe, en nuestra confianza en el Señor. Yo creo que cuando llegué a mi etapa ya de juventud, viví muchos procesos en cuanto a mi estudio, la carrera que iba a estudiar, el trabajo que iba a tener y demás. Y en todo este proceso termino conociendo a alguien que de alguna manera pues se termina como uno encariñando, poniendo como mucho el tema de lo que uno desea para la vida de uno y proyectándose uno, a veces uno que hasta que idealiza a la persona, que avancé en planes de matrimonio y demás. Yo me acuerdo tanto que mi mamá, la pastora Sandra, ella me decía, Adri, esa no es la persona, yo siento que por ahí no es un lobo vestido de oveja, pero la verdad es que cuando uno está en esa etapa de que uno siente que uno se la sabe toda, de que la gente que está alrededor de uno no están equivocados, eso no es así, yo soy la que tengo la razón, creo que la desobediencia y la falta de escuchar una voz consejera, una voz sabia, de pronto el sentir que yo tenía la razón, continué con esos planes de matrimonio, a pesar de los no de todo mi entorno, mis amistades, mis amigos, todo.
Y bueno, pasados 6 meses de haberme casado, paso un proceso de divorcio. Bueno, disculpa que te interrumpa, Sí. yo recuerdo en ese tiempo, porque ya yo conocía Banderas de Victoria, estábamos jovencitos, Sí. ya, pero de pronto no teníamos de pronto esa confianza. Yo hablaba mucho más era con Keren. Me acuerdo que Keren mucho con el pastor Víctor, ellos Sí, hacían sí. eventos y bueno, te veía muy poco porque tú muy poco ibas a la congregación, me acuerdo yo. Y recuerdo eso que los pastores, ellos no estaban muy a gusto con Sí, con con esa ese matrimonio. relación. Exactamente. Eso, bueno, me trajo a memoria ahora. Fíjate, no, y sí es así porque, como les decía, en todo este reto de querer cumplir la proyección de vida que yo en mis planes tenía, porque, no sé, de pronto algunas de las que están allí conectadas se puedan como identificar un poco, a veces uno crea como una ruta de vida o un plan, y uno no sabe que los planes de Dios definitivamente son perfectos y que en Amén. algún momento sí o sí tú puedes planear lo que quieras, pero tienes que terminar encontrándote con el propósito de Dios porque Así es. Dios cumple sus promesas y sobre nuestra familia hay un manto pastoral, hay un llamado muy especial y eso se iba a cumplir sí o sí Amén. por encima de la cabeza del diablo. Pero ciertamente en ese momento me dejé como llevar mucho de las emociones, que eso pasa mucho en ese tipo de edades. Yo tendría como que 19, 20 años, me caso a los 21 Exacto. y estaba muy joven, muy inmadura, no tenía esa certeza o esa, ¿cómo les diría? Como esa confianza plena de quién era Dios en mi vida. O sea, sabía que Él existía. Era como cuando uno dice, yo conocía al Dios de mis padres, pero yo no conocía al Dios mío, o sea, el directo, el de la relación directa. Creo que tenía que haber pasado todo este proceso para poderme encontrar con el Señor, así que todo obra para bien. Amén, Pero amén. sí me acuerdo que en esos 21 años yo tomé esa decisión, me caso a los 6 meses, duraron 6 meses de discusiones, conflictos. No estaba realmente preparada mentalmente ni emocionalmente para afrontar un matrimonio, pero aún así, como les digo, a causa de la desobediencia, me enfrento a esa situación y me encuentro con que realmente el tema del yugo desigual sí o sí me confrontó de una manera súper fuerte. Porque mientras yo quería ir a la iglesia, la persona no quería ir, a pesar de que había estado en la época de noviazgo yendo conmigo a la iglesia. Pero era más como, bueno, lo voy a hacer por ti, pero no era porque de verdad le nacía o él estaba disfrutándose la presencia de Dios. Pero ya cuando nos casamos es como que no, si tú quieres ir a la iglesia ves, yo no voy. Y fue cuando ya yo me encuentro con esto de que estarán dos puntos de acuerdo si no, cierto, entonces como que yo decía definitivamente se necesita que los dos vayan apuntando a un mismo objetivo, en este caso el objetivo de seguir a Cristo para que en la unidad se pueda hacer una bendición el matrimonio. En mi caso no fue así y claro, a los 6 meses pues ya pasa todo este suceso del divorcio. De hecho, les confieso que yo creo que mucha gente que me conoce que sabe, yo al principio no era que me quería divorciar, la verdad como que esperaba o estaba como confiada de que algo podía suceder para transformar esa situación, pero en medio de toda esa crisis de depresión, de llorar, de no entender por qué él se había ido, porque literalmente fue así, él se fue un día de la nada, yo estoy en mi trabajo, me llama y me dice, ya dejé la casa, me fui y fue como un shock, la verdad, yo creo que ese día no pude seguir trabajando, me dieron hasta permiso del trabajo porque me puse muy mal, pero en estado así crítico de estrés, de yo no sé, como unas emociones encontradas. Y yo me acuerdo tanto que le dije al Señor, Señor, yo no me quiero separar, pero si esto no viene de tu parte y realmente nunca vino de tu parte y fui yo la que actué en desobediencia, házmelo entender. Y en el camino fue como esperar, como tomarme el tiempo, orar al Señor. Tuve la oportunidad de hablar con pastores, no mis papás pastores, sino otros pastores consejeros. Y también como escuchar mucho la voz de Dios, o sea, como que el Señor me direccionara en lo que tenía que hacer. Y en todo ese tiempo, después de que Él se va de la casa, es que me encuentro con muchas personas que me dicen, mira, es que lo vi con otra persona, mira, es que está con otra. Y fue como Dios hacérmelo ver, porque yo la verdad ni lo encontré, ni lo vi, ni nada. Pero mucha gente de mi entorno sí lo vio. Yo creo que Dios hasta allí son de esos detalles de amor que el Señor tiene, porque Él sí sabía que lo necesitaba saber, pero me guardó de yo enfrentarme a esa situación y que no lo viera. Bueno, y a raíz de todo este proceso que vino después de que nos separamos físicamente, vino el proceso de divorcio formal. Caí muy fuerte en depresión, o sea, creo que siendo una hija de Dios, siendo cristiana, me sentí obviamente muy señalada. No fue como que la gente me dijera directamente, pero uno sentía en el entorno que la gente, obvio, no estaba de acuerdo, la gente estaba muy inquieta por lo que había sucedido, y toda esta confrontación a mí me ponía muy mal, dejé de asistir, o sea,
como que quería conectarme más con Dios en ese momento, pero no así públicamente. Lo que hice fue como que me encerré, y ahí es donde se aplica de en tu cuarto enciérrate y ora a tu padre, que está en los cielos. Un cuarto de guerra. Total, porque yo dije, esto es el Señor y yo. O sea, exacto. Yo me equivoqué, tengo que corresponder a esa equivocación, asumirla, arrepentirme, perdonar, o sea, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mis padres, y de ahí en adelante avanzar. Y creo que fue un proceso muy de así como en lo secreto, en familia. Sí asistía, pero como te digo, el enemigo siempre atacaba esos dardos, porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. Así es. Y él quería que yo me quedara ahí estancada y me quedara ahí encerrada en esa cárcel de dolor y de depresión. Entonces siempre como que me hacía sentir que la gente me estaba señalando, que la gente estaba hablando mal de mí, y me abstuve un poco como hablar con personas, traté de evitarlo. Sí, ahí aprovechan las tinieblas para enviar dardos inmediatamente. Total. Y como hija de pastores, la gente se equivoca, porque ser hijo de pastores, entonces no es ser perfecto. Así es. Ya, como seres humanos nos equivocamos, somos desobedientes, la desobediencia trae consecuencias. Pastores que se equivocan, que también son desobedientes, y esto les trae consecuencias. Entonces, para la gente, eso no puede pasar, porque son pastores y son hijos de pastores, creyendo que como siervos de Dios no vamos a cometer esos errores. Y perfecto solo hay uno. Dios quiere que no lo cometamos. Así porque ese es el propósito de Dios, que nosotros en su presencia nos deleitemos y que hagamos conforme a su santa voluntad. Pero nosotros los seres humanos siempre tenemos la tendencia de hacer lo contrario. Es la realidad, y nos equivocamos y nos estrellamos. Cuando ya somos maduros, entonces, y vemos en nuestros seres queridos, llámese nuestros hijos, ya la experiencia que vivimos, por la cual tuvimos que sufrir consecuencias, que la misericordia de Dios estuvo con nosotros y nos ayudó. Entonces no queremos que nuestros seres queridos hagan lo mismo. Así es que es completamente cierto, y creo que hoy en día, obviamente a mis 34 años, logro entender que sí o sí uno termina siendo un marco de referencia, sí o sí eres ese modelo de ejemplo, o ese alguien al que tú obviamente sigues. Entonces sí uno logra entender con el tiempo, la madurez espiritual, el conocer cada vez más a Dios, el encontrarte con Él en el secreto, te hace entender que no es que tú tengas que mostrar una cara de perfección, pero siempre tienes que hacer todo el intento posible, humanamente hablando, porque igual somos de una naturaleza pecaminosa, pero todo el tiempo tienes que intentar agradar a Dios, y en esa medida en que intentas agradar a Dios, seguramente vas a mostrar frutos o evidencia de un corazón completamente transformado, para que otras personas que te sigan te vean como un ejemplo. Pero se trata más como de eso, no como de la perfección, pero sí seguir el modelo de Cristo, agradarlo a Él, y en la medida en que yo hago eso, pues obviamente replico el ejemplo para otros. Y no, eso fue muy fuerte, la verdad que lo que dices esto es cierto, ese momento el enemigo lo aprovechó mucho, pero importante resaltar, y creo que quisiera esta mañana enfocarme en todo este proceso bonito que viene después, porque muy a pesar que el enemigo me quiso tener ahí pisoteada, yo me fortalecí mucho, y les cuento que mi libro en esa época fue el libro de Isaías. Y esta parte donde dice, y no te llamarán más la estéril, no te llamarán la abandonada, y todo esto, yo lo leía, y leía el 53 y el 54, todos estos capítulos del 50 y algo en adelante. Yo me aferré mucho a esas palabras, en donde yo decía, ciertamente quiero vivir una etapa en mi vida donde ya no sea la que dejaron, la que se equivocó, la patito feo de la familia, la desobediente, sino que haya un renacer en mi vida, y que Dios pueda usarme. Y fíjate que en algún momento el enemigo me hizo sentir que yo no era digna de un llamado, o que yo no lo merecía, o que ya yo lo había perdido, porque el enemigo siempre te va a intentar mostrar que como tú te equivocaste ya no tienes derecho a volver al trono de la gracia, o que te va a costar demasiado, o que es muy difícil, o que no calificas. Y creo que eso el enemigo lo utilizó, porque a pesar que yo quería avanzar, como que había algo siempre como que sobre mí que me recordaba, mira que tú te equivocaste, mira que no lo hiciste bien, y entonces todo esto fue como dardos, pero creo que no hay nada más poderoso que la palabra de Dios, y confrontar todos esos dardos y todos esos pensamientos con la palabra de Dios fue lo mejor. Amén. Me encanta esto, Adriana, que en medio de ese momento de depresión, de tristeza, de dolor, me encanta lo que acabas de decir. Hiciste algo que está escrito, y que lo que nos trae sabiduría y nos garantiza vida eterna. Empezaste a escudriñar la palabra. Así es. Te aferraste a la palabra a través del profeta Isaías, y eso te ministró. Total. Ya. Entonces, tú que me estás escuchando, madre,
o esposa, de pronto estás pasando por algo similar, por un proceso de divorcio o de abandono, mira esta sierva que hoy en día está dando este poderoso testimonio, pero ella hizo algo que la ayudó y eso fue lo mejor que pudo hacer, escudriñar la palabra, meditar la palabra, y ahí hay una promesa que el Señor nos dice, escudriñad las Escrituras y os parece que hay sabiduría y lo más hermoso, que nos garantiza vida eterna. Así es, y fíjate que hoy en día que me preguntan, aquí me salto un lapso grande en mi testimonio, hoy me preguntan cómo hiciste para superar ese dolor tan grande. Exacto. Porque fíjate, yo no duré años casada, yo no tenía hijos, pero la ilusión que se crea en los primeros meses de matrimonio, te supone que estás en claro, lo más bonito del matrimonio, sentir que te estrellas tan pronto, porque fueron a los 6 meses, sí, realmente. Fue rápido, la verdad. Fue muy rápido, fue como esa ilusión, caer al suelo de una fue como muy fuerte, realmente para la edad que tenía también, que no estaba pues en la capacidad de... Así y yo digo, definitivamente cómo es Dios, porque hoy que me hacen esa pregunta entiendo que no fue en mis fuerzas, sino que fue en las fuerzas de Dios. Amén. Y a través de lo que acabas de decir, a través de escudriñar la palabra y estudiarlo. Exacto. Porque es que en la medida en que yo estudiaba, no fue un día para otro, o sea, no fue que un día yo la leí y ya yo al día siguiente estaba como si nada, no, yo hubo noches donde lloraba y literal, Manuel, y me quedaba llorando con ese sentimiento como un bebé que se queda así como con ese suspiro y ahí me quedaba dormida. Hubo muchas noches que fueron quedando así, pero, que es lo que yo le digo a personas con las que hablo hoy, esa parte, digo, un día lloré toda la noche, otro día lloré un rato, otro cuando quise ver ya yo no lloré más, ya no porque ya había llorado tanto del dolor que en algún momento ya empecé a llorar, pero de gratitud, de gozo, de la paz que el Señor empezó a entregar a mi vida, de las bendiciones que Él empezó a traer nuevas a mi vida, y fue como que transformándose ese dolor en gozo, o esa tristeza en gozo, y ese lamento en baile, que es lo que nos promete la palabra. Exacto. Entonces fue demasiado poderoso todo ese proceso, y era necesario. Por eso yo hoy digo, no es que el Señor nos quiera ver sufrir, no es que el Señor nos quiera llevar por ese camino de dolor, pero bueno, en la medida en que uno decide pasar por allí, porque son decisiones de nosotros, tenemos ese libre albedrío, pues el Señor dice, voy a aprovechar esta ruta, y te voy a pulir o te voy a entrenar en esta área que va a ser necesaria en el propósito que yo tengo para tu vida. Y hoy que tengo la oportunidad de hablar con mujeres, con casadas, con solteras, y yo digo, wow, el Señor es perfecto, amén, porque Él me entrenó en muchas áreas durante todo ese tiempo para yo poder hoy ser alguien que le pueda evitar en algo a alguna chica lágrimas, y que de pronto le pueda hablar desde la voz de la experiencia y decir, mira, ya yo pasé por ahí, fui desobediente o no escuché el consejo, escucha la voz de Dios y poder ser como ese canal que Dios utiliza para algunas mujeres. Pero de verdad que escuchar la voz de Dios, leer la palabra, orar y aferrarme a su amor, creo que fue lo que realmente echó fuera el temor, que es lo que la palabra de Dios también nos promete, que el amor de Dios echa fuera todo temor, y empecé a abandonar esos sentimientos de temor, porque mi temor también era, y ahora, ¿cómo yo restablezco mi vida? Ahora yo, ¿qué va a ser de mí? A mí la gente no me va a mirar igual, yo no valgo por igual. O sea, fíjate lo que es el enemigo tan puerco, que le mete a las mujeres que han vivido procesos así, como que el valor de uno ya no es igual. Perdiste tu valor, perdiste tu dignidad, perdiste todo, y realmente eso es falso. Porque en el Señor Él hace cosas nuevas. Amén. Y Él nos da su valor, y Él nos ha llamado que somos perlas preciosas. Entonces es como entender que la verdad de Dios es completamente diferente a la realidad que a veces nuestros ojos ven. Yo puedo estar viendo tristeza y dolor, pero Dios me está viendo ya cruzando el Mar Rojo. Ya Él me vio allá en la victoria, yo me estoy viendo aquí desde el problema. Entonces fue bien bonito. Luego viene todo este proceso de mi nueva relación con mi actual esposo, Roberto Bruno. Tenemos 2 niñas. Saludo para nuestro amigo y hermano Roberto, mi amado esposo. Y en todo este proceso les cuento que vino otro reto, porque es que fíjense ustedes, y en esto lo he logrado entender con el tiempo, una vez se dice, vencí esto ya, la victoria ya, y uno siente como que ahí llegó, y uno a descansar. No, ahí es cuando empieza una nueva batalla, porque tú vences un nivel, ¿verdad?, en el mundo espiritual, pero después se te viene un nivel mayor. Entonces se me viene un nivel diferente porque empiezo a un nuevo matrimonio con hijas, y empieza un proceso bien fuerte en la salud de mis hijas, por ejemplo. Empieza un proceso muy fuerte en la relación con mi matrimonio, porque en mi casa, en este caso, ya nos llevamos más edad, entonces teníamos pensamientos completamente diferentes en cuanto a la logística del hogar. O sea, eran muchas cosas del hogar, y era como empezar a hacer ese engranaje
y que sincronizáramos de tal manera que no hubiesen ni fricciones ni conflictos, y eso costó bastante tiempo. Nosotros hoy en día tenemos 10 años de casados, pero costó mucho. Fueron pero los años no te pasan porque pareces de 20. No parezco, o sea, esa es la gracia de Dios. Amén, Él nos amén. rejuvenece. Así Pero es. ciertamente fue muy fuerte. O sea, y esto es lo que quiero comentarles esta mañana a las madres que me escuchan, porque sé que estamos celebrando el mes de las madres. Aleluya. Y les quiero hablar a las madres particularmente. Las madres sufrimos muchas cosas. Cuando hablamos de sufrir, no necesariamente es que es un problema muy grave. Sufrir puede ser una cosa muy sencilla, pero que nosotros, siendo esas mujeres sensibles, que somos unas mujeres que todo de pronto nos llega más fácilmente que al hombre, el hombre suele ser más fuerte, como que hay muchas cosas que a veces nos abruman y nos ponen en tal nivel de desesperación que a veces no vemos salida. Y yo me acuerdo que mis hijas empezaron a enfermarse, se enfermaba la una, después se enfermaba, o sea, se turnaban. Hubo momentos donde las dos las tenía enfermas al mismo tiempo en la clínica, y fueron momentos en donde yo empecé a conocer el otro nombre de Dios, que era el Jehová Rafa, Jehová sanador. Ya yo había conocido al Jehová que me ayudó a perdonar, el Jehová que me levantó, el que me dio algo nuevo, pero yo tenía que empezar a conocer al nombre de Dios, que es el nombre de Dios del sanador. Y empecé a experimentar la sanidad en mis hijas en diferentes áreas. Por ejemplo, les cuento que mi hija menor, Isabela, ella nació con unos hemangiomas, que son como unas marcas en la piel, que ellas con el tiempo van creciéndose y se tienden a ver como lunares de sangre o así, pero hay unos lunares de sangre que se empiezan a ver también como carnosos, o sea que la carne también se le hace como un relieve. Bueno, ella nació con 3 marcas en la piel, y yo empecé como preocupada porque al principio ni siquiera es como de que, ay, que se le va a ver o que no, era como una preocupación de que no fuera algo que le fuera a entorpecer su salud o algo así, y empiezo a visitar muchos especialistas. Algunos me dicen, no, mira, eso se le va a crecer con el tiempo, eso a veces va a afectar en algunos momentos su parte emocional, porque hay niños que cuando se le ven los lunares muy visibles, y otros me decían, no te preocupes, eso se le va a ir con el tiempo, y así. Encontré como diferentes diagnósticos. Y sumado a esto de los hemangiomas, ella empieza a experimentar en la piel unas lesiones que por picadas de mosquito o algo que le causara alergia le empezaba a hacer como unas costras, pero unas costras como, no era un granito cualquiera, eran costras como literal de piel de serpiente. O sea, yo le sentía la piel y eran como piel de serpiente. O sea, la resequedad absoluta. Un día en la iglesia yo estaba orando, y ese día no fui con las niñas, creo que fue un día de servicio de la semana, las niñas estarían muy pequeñas en ese entonces. Yo me agarré de una manera tan poderosa a la fe, pero les cuento que yo no suelo ser de esas que yo te puedo decir, ay, yo soy la de más fe, porque es algo que uno trabaja todos los días. Hay gente que le fluye naturalmente y son personas que la fe van por delante. Yo, es un tema conmigo, ha sido más como de trabajar y de construirla con el tiempo, y en estos procesos cuando Dios más las ha fortalecido. Exacto. Entonces empiezo a experimentar esta oración que le dije, Señor, y aquí es donde le voy a hablar a todas las madres, porque en la medida en que nosotros creamos y estemos confiados en que el Señor lo va a hacer, mira, no hay distancia, no hay impedimento, no hay límite para el Señor, porque Dios todo lo puede. Y yo empecé a orar y yo le dije, Señor, para ti no hay distancia, ella no está aquí, yo no puedo poner las manos sobre ella, pero donde ella está, en el lugar donde ella está, en mi casa, Señor, tú envías tu sanidad absoluta sobre su cuerpo. Yo envío sanidad sobre su vida, Señor, yo confío en que tú lo puedes hacer, pero yo hice esa oración de madre, porque es que hay una oración que sale del corazón, como que del alma, y yo me agarré fuertemente de la fe en el Señor, y el Señor, de manera sorprendente, le voy a decir lo que hizo. Yo llegué a mi casa, y yo no fue que ya yo no le encontré las cosas, hermano Eric, no, porque la fe también es probada, no voy a ver qué tanto puedes creer, aunque en tus ojos no lo están viendo enseguida, o de inmediato. Y yo llego y veo a mi niña pero yo dije, yo ahí sí no quise dudar, yo dije, Señor, las veo hoy, pero no las veré mañana. Fue como declarar de que eso iba a suceder progresivamente. Y le voy a contar que esas que tenía en el cuerpo se le fueron secando. Y hasta el sol de hoy no le volvió a salir más una costra por mi picada de nada, ni por alergia de nada. Y los hemangiomas, que tenía 3 en el cuerpo, se le empezaron a reducir. Hoy ni se le ven. O sea, es que es una cosa demasiado hermosa, porque son de esos milagros que solo tú como padre y Dios lo entiendes. Y yo digo, Señor, como que ni siquiera el mundo se tiene por qué enterar, pero con que yo lo sepa. O sea, de verdad, gracias. Y cosas como esas me han sucedido. Con mi otra hija mayor también me sucedieron episodios. Y con mi esposo en el matrimonio ha sido un proceso también de construirlo todos los días. De hoy en día conversar mucho de lo que Dios espera de nosotros. Porque yo le digo a él, a veces uno pudiera mostrar un matrimonio bonito delante de la gente. Y eso, entre comillas, nadie se daría cuenta que tienes un gran problema. Pero realmente Dios está viendo tu realidad. Exactamente. Y eso es lo que más nos debería interesar. Entonces, hemos venido trabajando en esas áreas débiles para que el Señor las venga fortaleciendo.
Así es. La verdad es que sí, tienes toda la razón. Por lo menos los matrimonios, lo que acabas de decir, de ante los demás disimulan, Sí. que no se den cuenta. No, porque papá todo lo sabe. Total. Y mi esposa y yo tenemos de pronto eso en común, que hemos madurado para la honra y gloria de Dios, pero teníamos o tenemos que cuando ella está molesta por algo, ella no sabe disimular. Y yo también tengo eso, no sé disimular. Y ha sucedido un momento que ha estado molesta en la congregación y entonces yo trato de acercarme, pero ya, porque no podemos aparentar lo que realmente no estamos viviendo. Total. Ya. Y glorifico a Dios por eso, porque esto es para los matrimonios que de pronto, si le están sirviendo al Señor, no podemos quedarnos con el pastor, o qué pena con el pastor, o con los hermanos, o con los líderes, no. Tenemos que ser genuinos en eso, ya. Eso es cierto. Y sabes que, hermano Eric, yo por ejemplo soy de las abanderadas con mis equipos, porque bueno, hoy en día, gracias a Dios y por su gracia, estoy liderando jóvenes, y yo hay jóvenes que ya están en matrimonio, y yo les digo, miren, no hay nada más bonito que entender que el primer ministerio que el Señor le entrega a uno es la familia. Y sí, el servir es muy lindo, es súper satisfactorio sentir que tú estás sirviendo en tu don, en tu talento, pero al final el Señor nos va a pedir cuentas por lo que Él nos entregó, por nuestras familias, por nuestros hijos. Así es. Entonces sí, la salvación es individual, pero yo ¿qué estoy haciendo para que mi hogar se mantenga conectado a la presencia de Dios? ¿Qué estoy haciendo para que mi hogar también esté creciendo? Yo puedo estar buscando muchos jóvenes en las calles, pero si mis hijas, por ejemplo, que están en esta etapa llegando a la preadolescencia, yo no las atiendo o no estoy pendiente, o mi Exacto. esposo, entonces sí creo que hay una intencionalidad muy importante que cada uno de nosotros desde nuestro rol, o de madre, o de esposa, o cuando trabajamos, o de hijas, tenemos que desarrollar de una manera, como decías tú, muy genuina, muy buscando el agrado de Dios, porque al final se trata de eso, buscar el agrado de Dios. Señor, que mis acciones te agraden, que como yo hablo te agrade. Y de hecho la palabra de Dios dice, la mujer sabia edifica su casa, Así mas es. la necia con sus manos la derriba. Tiene que ver mucho con la sabiduría, pero no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de Amén. Dios. Y Así la es. palabra de Dios dice que el que crea no tener sabiduría, que la pida, que el Señor que está en los cielos te la va a dar. Entonces hay que confiar que en la medida en que tú pides sabiduría a Dios, Dios te da la total y absoluta sabiduría para poder sobrellevar situaciones. Hoy en día, de hecho, en mi trabajo, y de pronto cualquiera podría decir, ay, bueno, pero hasta para eso. Señor, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer con este cliente? Porque trabajo en un rol muy comercial y siempre le estoy pidiendo dirección a Dios para todo. O sea, yo lo involucro en mi día a día. Amén, Hay gente amén. que dice esto y no estoy en desacuerdo, pero le agrego algo y es, primero Dios, después la familia, amigos, iglesia y todo. Y yo digo, es que Dios está en el centro de todo. No es como que Dios está por acá y lo demás está por allá. No, Dios está en el centro de tu familia, Dios está en el centro de tu trabajo, Dios está en el centro de tu entorno académico, o en donde tú quieras que esté, ahí está Dios. No es como que Dios está por allá como inalcanzable y lo demás está por acá regado. No, yo creo que uno tiene que integrar a Dios en todo lo que uno hace, y en la medida en que tú lo involucras, y creo que esto lo he hablado mucho con los jóvenes cuando me dicen, y pastor, ¿y cómo hago cuando estoy en un momento muy difícil donde no sé qué tomar una decisión? Porque en los noviazgos tú sabes que tienen sus retos bastante Claro. fuertes, y yo les digo, pues involucra al Señor en ese momento. Si tú sientes que tu carne se está levantando, entonces llama al Señor hasta ese momento, involúcrenlo, pónganse a orar, pónganse a hacer algo, porque o váyanse, porque también es como José, hay momentos que también hay que huir, Claro. pero involucrar a Dios, porque es que a veces lo sacamos del panorama, y aquí estoy actuando yo en mi emoción, en lo que yo creo que está bien, y a veces creemos que podemos con el problema, o con la situación, o con la tentación, y por eso la palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, porque a veces nos sentimos tan fuertes espirituales, no, yo puedo con esto, y no, hermano, hay momentos que uno dice, no, involucro al Señor en este momento, lo llamo, y le digo, Señor, hazte parte de este momento, dame direccionamiento, dame guía, dame un consejo, y el Señor te lo da. A mí me ha pasado cosas que yo digo, wow, esto me lo dio el Señor, y actúo bajo esa instrucción que recibo del Espíritu Santo, y qué poderoso es, definitivamente. O sea, no hay sabiduría comparada a la sabiduría de Dios, y Dios te lleva a tomar unas decisiones excelentes, te lleva a ser íntegro, te lleva a ser responsable, te lleva a tener gracia. Mira, otro testimonio, este es cortito, en mi trabajo, yo hago parte de un equipo de trabajo, un equipo comercial, que fui de las últimas que llegué, soy de las más jóvenes en ese equipo comercial. Y hace poco, hace como, no sé, casi que el año, hay unos meses, más o menos como 9, 10 meses, donde mi jefe me dice algo y me dice, necesito
que tú seas mi mano derecha en ciertos aspectos administrativos y que seas como quien dice la líder del equipo. Y me quedé sorprendida, Manuel, porque yo decía, soy la más joven, soy la última que llegó al equipo, pero cuando él me dice estas palabras, encontré en ti integralidad. Y en este momento no lo estoy diciendo para exaltarme o para vanagloriarme, porque Dios sabe que lo hago más como para testificar. Amén. Que su gracia nos lleva a manifestar algo especial que en los demás no ven. Y fue como encontrar a alguien que no conoce de Dios posiblemente, que me dijera, encontré en ti algo que los demás no tienen. Y de eso Dios nos ha llamado, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer un testimonio andante, porque yo no puedo decir, soy hija de pastores, por ejemplo, o ando con mi Biblia, o predico a los jóvenes, pero en mi trabajo soy una persona deshonesta, que paso hablando de los demás, que soy chismosa, que tengo desorden en mi espacio de trabajo, sino que en todo lo que yo hago se refleja a Cristo. Y por eso es que la palabra dice, haz todo como para el Señor. Amén. Y en la medida en que tú haces todo como para el Señor te va a exaltar y te va a honrar. Así es, mira, es que son tantas cosas que uno aprende, y yo aprendo de cada testimonio que ya uno sabe, pero es necesario que uno se lo repita, que se lo recuerde. Sí. Por lo menos el caso de Pastor Edgar, que sabe cuánto lo quiero mucho, lo admiro mucho, lo respeto. Ese amor que él refleja a la obra, sí, a Dios primero que todo, porque sí, es que si tú amas al ser humano, se cumple la palabra que amar a Dios sobre todas las cosas es amar al prójimo como a uno mismo. Ajá, ¿ya? Y ese amor hacia la pastora Sandra, ¿ya? Fue algo que a mí siempre me atrapó en Banderas de Victoria, ese amor, y yo, será tanta maravilla, porque mientras el pastor elogia a mi amada pastora bella, como le digo yo, Sandra, yo, créeme, y lo digo aquí con temor y temblor, será tanta maravilla, porque con mi esposa no soy así. Claro. Y mira, todo lo que uno pide en oración, Dios responde. Así no, porque todo lo bueno viene de lo alto. Así es. Entonces, Señor, yo quiero amar hacia mi esposa, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero yo quiero no hacerlo como lo hacíamos ahorita, para que los demás vean. Claro. O por compromiso. Exactamente. Yo quiero hacerlo abiertamente. Total. Y créeme que se ha despertado más ese amor, más y más. Y he aprendido como dice la palabra, que tenemos que amarnos los unos a los otros y soportarnos los unos a los otros. He aprendido a entender que ella es delicada, que ella es sensible. Y yo era muy tosco. Claro. Yo por ejemplo, su delicadeza, ya va a comenzar con su bobada. Y no me importaba, entonces sensible. Claro. ¿Ya? Entonces he aprendido a aceptarla como es, sensible, delicada. Y amarla dentro de su sensibilidad, y amarla dentro de su esencia. Y a sobrellevarla, ya, porque, y pidiéndole a Dios, créeme en eso, en oración, porque no es que no la ame, yo amo a mi esposa, pero yo, Señor, yo quiero ese amor por mi amada, y que no tengamos diferencias ni problemas. Ya. No, Manuel, pero sabes que me hizo acordar de algo poderoso. Wow, gracias, Señor, como lo hiciste recordar. Hubo un momento en todo este proceso que yo les decía en mi matrimonio actual, que yo en mis primeros años tuve mucho conflicto con él, en todo este engranaje, que eso hace parte del matrimonio, y en todo este engranaje hubo un momento en que yo sentí que no lo amaba. O sea, tanto había sido el conflicto, tanto había sido las peleas, él era muy seco también, muy distante, no me sentía amada, no me sentía que me lo expresaba, además venía de un papá muy pechichón, todavía es la hora y me pechicha, me consiente, entonces como que yo sentía aquí como que él no me ama, o sea, mi forma de entender el amor era que me lo expresara, que me lo dijera, y no lo encontré y empecé a sentir eso, como que no lo amo, y en algún momento hice lo mismo que tú me acabas de decir, yo le dije, Señor, quiero que tú me regales ese amor que me dé para amarlo, aún a pesar de sus errores, las diferencias que podamos tener, de todo lo que a mí no me guste, quiero amarlo así, tal cual como es. Y eso se lo pedí al Señor, y hoy te puedo decir con toda la autoridad que siento ese amor. Es un amor que no depende ni de lo físico, ni de si tiene cómo resolver todo económicamente o no tiene, no depende de si hay cosas que porque si hay cosas que me molestan. Yo digo, amor, eso no me gusta, ¿por qué me pones música tan de volumen alto? No, o ¿por qué te pones a ver partidos con el volumen tan alto? Me gusta como los tiempos así como de paz, de tranquilidad, y en medio de todo eso lo amo, porque el Señor me llevó a ese amor bonito, a ese amor genuino, a ese amor real. Yo pienso que amar a la persona, al ser, a la esencia, a pesar de eso es lo más bonito, experimentar eso en el matrimonio. Sí, y yo lo estoy viviendo, de hecho esta mañana que la despedí porque ella está en la universidad. Yo sé que Dios va a dar tiempo para que nuevamente, porque a mí me encanta estar con ella, es algo que también me fascina, estar con ella para arriba y para abajo. Tu mejor amiga. Exactamente. Y le decía, esta mañana que ella se reía, le decía,
sabes, amor, tú me gustas, y me gustas mucho ya, y ella se ría, y le da como pena, pero porque lo estoy viviendo y se lo he pedido al Señor. Es bonito, bonito y, eso. exacto, es hermoso, es hermoso. Entonces, eso nos ayuda a no andar en esas contiendas, en esas bobadas, que me molesté, que no le hablo, ya, porque son pequeñeces, esas pequeñas zorras, lo que hacen es que te desvían al propósito de Dios y te amargan, ya. Tenemos que disfrutarnos, nosotros como hermanos de la fe, como esposos, como hijos. Mis hijos, ellos le doy la honra y la gloria a Dios porque ellos, bueno, termino dando yo testimonio, ellos los atiendo, ahora que estoy de amo de casa porque ella está estudiando, claro, está trabajando, y yo soy comerciante, entonces tengo el tiempo, yo claro, estoy apoyando a mis hijos, estoy apoyando a mi suegro, la estoy apoyando a ella y lo estoy haciendo con amor, porque es que algo que acabas de decir, que lo dice Colosenses 3:23, todo lo que hagámoslo como para el Dios. Señor. Y cuando lo hacemos para Dios, todo fluye naturalmente, no tienes ni que presionarte porque eso te va a nacer. Y sabes qué es lo bonito, que en el Señor encontramos cada día algo nuevo, porque Él nos da vino nuevo. Entonces, eso que tú estás experimentando hoy es algo nuevo en tu matrimonio. Así y va es. a seguir siendo aún mayor, porque dice la palabra que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y cada vez va a ser bonito. ¿Pero por qué? Porque hay una intencionalidad. Y ese es el llamado a los que nos escuchan esta mañana. Tiene que haber una intencionalidad de querer hacer la mejor versión. Señor, hazme la mejor versión. Señor, quiero cada día parecerme más a ti. Hazme más paciente, por ejemplo. Hazme más prudente. Hazme más amoroso. Porque cada uno de nosotros identificamos cuáles son esas áreas de mejora. Tú dijiste, a mí me hace falta ser más sensible. Y les ha empezado a decir, Señor, que mi amor refleje esa sensibilidad y poderla entender y ser empática, porque nos falta a veces mucha empatía. Empatía para entender a nuestros hijos o empatía para entender a nuestro esposo o esposa. Entonces, cuán bonito es decir, Señor, dame de esa empatía, dame de esa sensibilidad, que tu Espíritu Santo me lleve a entender lo que el otro está sintiendo. Porque cuando yo logro entender lo que el otro está sintiendo, seguramente no me va a costar ceder, seguramente no me va a costar pedir perdón y seguramente no me va a costar hacer actos de servicio, porque a veces estamos en el orgullo humano de, ay, no, como él me hizo, yo no hago. O si él no avanza, yo tampoco avanzo. Y se trata a veces de que tú des ese primer paso. ¿Y cuál es el verdadero testimonio? Que en los pequeños logros hay grandes victorias. De pronto hoy tú no viste nada, pero sembraste una semillita. Al otro día volviste y sembraste otra semillita. Y esos pequeños logros que tú alcanzas en el mundo espiritual se convierten en grandes victorias. Lo que hoy veo yo en mi esposo no es lo que yo vi durante 3 años seguidos, que yo pasaba llorando porque no veía no veía al gran predicador o no veía al gran, pero hoy en día que lo veo predicar a los jóvenes, que lo veo hacer esa labor pastoral, yo digo, wow, Señor, valió cada semillita que sembré, que no vi el resultado de inmediato, pero hoy me lo estás permitiendo ver. Amén, amén, gloria a Dios. Me gozo, Adriana. Sé que este testimonio es corto. Ay, sí, nos tocó resumirlo todo en 40 minutos. Exactamente, es corto. Bueno, habrá tiempo para continuar, porque ya he traído personas que también les ha quedado corto el testimonio y el tiempo. Recuerdo cuando comencé que me dijeron, no, pero 1 hora es mucho y te vas a enredar. No, yo necesito como 3 horas. Eso fluye. Necesito como 3 horas, entonces, bueno, ya vamos a culminar este tiempo maravilloso de hoy. Me ha encantado esta charla, esta enseñanza, aprendo yo. Sé que los que están en casa, madres, esposos, porque tanto para las madres como los padres, así es, que nos amemos, que nos respetemos y que le pidamos a Dios esos errores o esos defectos que tenemos para corregirlos y mejorarlos, para tener el matrimonio que el Padre quiere que tengamos en amor. Amén, así es. Y no, de antemano muchas gracias y enviamos muchas bendiciones a cada uno de los que están conectados y los que van a poder de pronto, creo que queda cargado en la plataforma o algo, para los que de pronto lo vayan a escuchar después, también muchas bendiciones, que Dios les hable a través de cada consejo que hoy fue impartido y que en el secreto de ustedes con el Señor puedan recibir mayores revelaciones, porque no hay nada más bonito que a veces no seguir lo que otro me dice, sino lo que el mismo Dios me dice a mí directamente. Eso es más poderoso aún. Así que muchas gracias por la invitación, hermano Eri, muy encantada de poder estar aquí esta mañana. Dios prepara los espacios. Amén. Yo los sábados normalmente estoy ocupada y preciso se dio este espacio disponible para poder impartir algo de lo que el Señor ha entregado a mi vida, así que agradecida con el Señor y muchas gracias, hermano Eri. Amén, amén. No, la gracia de Dios, es que la gracia de Dios cuando está en nosotros se abren puertas. Así no tenemos necesidad ni de tocar. Así es. Ya, se abren puertas y glorifico a Dios porque sé que la gracia de Dios está en ti. Amén. Por todo lo que tuviste que vivir, pero hoy en día puedes testificar y lo más lindo que la experiencia que has tenido hoy en día la puedes dar porque sé que estás pastoreando a los jóvenes. Así es. Qué lindo tener una pastora que conozca, que
pueda dar de lo que un día vivió Así y es. recibió del Señor, hoy en día puedas darlo a todos esos jóvenes. De hecho, ahí está mi hijo Andrews, Así que es. también hace parte Del este- ministerio. exactamente. Así que gracias, querida audiencia. Gracias te damos, primero que todo al Padre de las Luces, a Jehová de los ejércitos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, por este espacio, por estos testimonios, por la vida de Ariana, por la vida de su hermosa familia, el Pastor Roberto, Pastor Edgar, Pastora Sandra. Un saludo a todos los hermanos de la fe, banderas de victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Un saludo al Pastor Jorge de la Cruz, a Tabernáculo del Espíritu Santo, al Pastor Evelio y a todos, al Pastor Víctor, a todos los que se encuentran en sintonía, dando gracias, gloria y honra. Y vamos ahora, bueno, a reportar sintonía antes de los regalos. Tenemos aquí al Pastor Luis Evelio, que siempre está ahí, fiel oyente. Gracias, Pastor, por estar siempre ahí. Tenemos a la iglesia Monte de Jeserín, gloria a Dios. Tenemos al Pastor Jorge de la Cruz, gloria a Dios, que también ha hecho parte de este testimonio maravilloso. Dios te bendiga, Pastor Jorge, sabes que te quiero mucho. Saludo a la pastora Merly Benavides. Tenemos a José Jiménez, Álvaro González, a Carolina Zuluaga. Tenemos a Nubia Restrepo, a Daniel López, gloria a Dios. Dios te bendiga, Daniel, Nubia. Quisiera a todos darle un saludo, pero bueno, el tiempo apremia. Teresa Gamboa, tenemos a Nuris Galíndez, también tenemos a mi hermanita bella Nora, que siempre también fiel oyente, Nora Ortega. Tenemos a Alejandra Gómez, Caterine Peñaranda, ya me los he aprendido, ya sé que quiénes son los que están aquí de memoria, gloria a Dios. Tenemos a Obeidis Ortegas, John Junior Gómez, Elvira Rosa Molina, Doralba Elao. Tenemos a Isabel Duarte, a Elba Peñaranda y tenemos a Neida Núñez. Gloria a Dios.